Dios les bendiga de forma maravillosa. Los saluda su hermano Jackson Hernández. Para mí es un sumo placer, es un sumo gozo, es un honor el poder estar acá para transmitir una buena vibra, un buen mensaje, una buena enseñanza de las Sagradas Escrituras. Yo quiero hacer una salvedad antes de empezar la enseñanza de hoy. Y es que hay personas que comentan en mis comentarios y cada persona va a entender lo que quiere entender y obviamente se va a ir detrás de la línea que entienda que debe de irse. Todos mis comentarios realmente son con buenas intenciones, aunque muchas veces yo puedo utilizar un sarcasmo en medio de un escrito, y es para, de una manera o de otra, sacar el fruto de los creyentes. Existen 9 tipos de inteligencia. Está la inteligencia auditiva, visual, está la inteligencia emocional. Existen diversas inteligencias que obviamente nosotros poseemos muchas veces 9 de ellas, 3, 4 de ellas, y de una manera o de otra nosotros captamos un mensaje. Hay personas que hay que llamarle a la atención utilizando sarcasmo para que puedan atencionar a lo que directamente nosotros estamos tratando de transmitir. Como por ejemplo, existe un remanente PC que para tú hablarle a ellos, tú tienes que prenderte y sacudírtele y envolverte en lengua y de todo. Hay otra clase de personas que al momento de tú enseñarle, tú pacíficamente, ejemplo como yo estoy hablando ahora mismo, ellos fácilmente aprenden. Es decir, eso va a depender de la condición pensante del ser humano. Entonces es bueno que ustedes tomen eso en cuenta. Yo, como conozco los 9 tipos de inteligencia, utilizo diferentes métodos de enseñanza para poder llamar la atención a diferentes grupos, porque yo no soy un maestro sectorial, es decir, yo nada más no le enseño a los académicos o a los maestros, yo nada más no le enseño a las personas intelectuales, yo le enseño a todo grupo y utilizo diferentes métodos para que a la persona se le llame a la atención y puedan captar el mensaje dependiendo de su cosmovisión. Entonces quiero hacer esa salvedad, que si usted me ve escribiendo muchas veces utilizando sarcasmo, es para llamar a la atención a aquellos que cuando yo le hablo sencillamente, como por ejemplo, a veces yo hago una tesis, oiga esto, a veces yo hago una tesis de un tema, de cualquier tema, y lo presento en Facebook, y hay personas que no le llaman la atención porque no les gusta mucho el estudio, pero cuando yo vengo con un sarcasmo, de una vez entran a discutir y a debatir, pero realmente no es mi porte ni mi forma. Bueno, sin más preámbulo, hoy nosotros vamos a hablar del diezmo, el tema del diezmo. Yo quiero que usted preste mucha atención, porque yo voy a hablar del diezmo desde la perspectiva académica, y quiero que usted tomen eso en cuenta. Repito, lo voy a hablar desde la perspectiva académica. Es decir, todos los procesos que voy a agotar serán académicos para nosotros poder entender el tema del diezmo. Así que voy a tomar el texto más famoso que se toma para hablar de este tema, para dar la introducción. Vamos a Malaquías, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 para tener más precisión al momento de nosotros hablar. Bueno, leemos las escrituras en el nombre poderoso de Jesús. Dice desde el verso 6: porque yo, Jehová,
no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y me dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y allá alimento en tu casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Responderé también por vosotros al devorador, no os destruirá el fruto de la tierra, ni de vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bien, lo primero que nosotros tenemos que conocer para nosotros hablar de este tema, obviamente del diezmo, tenemos que conocer obviamente que es algo muy común que todos conocen, que se está hablando de una décima parte de lo que los judíos en su contexto religioso tenían que dar. Entonces, cuando nosotros analizamos qué es lo que era el diezmo para la cosmovisión judía, nos daremos cuenta que el diezmo era similar a un impuesto, o un impuesto literalmente, que tenían que dar los judíos. Ahora bien, este impuesto tenía que ver con las personas que tenían obviamente dinero, que tenían posesiones, porque si nosotros observamos el texto bíblico, nos daremos cuenta que Levítico nos dice que tendríamos que dar todo el diezmo de vuestra tierra. Comienza a enumerar del fruto de los árboles, del fruto de la tierra, de todos los frutos que nosotros podamos obtener, o Israel exclusivamente, tenían que dar el diezmo, es decir, una décima parte del ganado, de los frutos, tenían que ser llevados al alfolí. Todos nosotros conocemos de más qué es lo que era el alfolí. El alfolí era una habitación grande que estaba en el templo de Jerusalén. Yo creo que ustedes sepan que Israel tuvo dos templos. Hubo un templo que fue destruido en el año 500 antes de Cristo. Ese templo fue construido literalmente por Salomón. El templo que construye Salomón en el año 500 antes de Cristo fue destruido. Es decir, con la destrucción del templo se levantó el judaísmo en el año 500 posteriormente, y se construye el próximo templo. Escúcheme. Cuando se construye el próximo templo destruido, según Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, en los años 70. Y Jesús, en sus palabras proféticas, en Mateo específicamente, dice: ve todo este edificio, os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y posteriormente este templo fue destruido, y según Flavio Josefo, en su libro Guerra contra los judíos, destrucción del templo, que se lo recomiendo, lo tengo tremendo, eso es una fuente primaria. Flavio Josefo narra cómo
Vespasiano destruye el templo de Jerusalén en los años 70. Este es el segundo templo. Ahora, yo quiero que ustedes sepan que el alfolí estaba dentro del templo. Repito, el alfolí estaba dentro del templo. Por ende, los judíos que tenían tierra, que tenían ganado, que tenían siembra, tenían que llevar el diezmo de todo. Ahora, existían tres clases de diezmo. Tres clases de diezmo. Había un diezmo que se llevaba anual. No se dice anual, se dice anual. Se llevaba anual. Había otro que se llevaba cada 3 años, que ese se llamaba el diezmo tercero, y había uno que se llamaba cada 7 años. Ahora, esos 3 diezmos que se daban en Israel tenían una exclusividad, tenían obviamente una intención específica, que es lo que resalta el texto al momento de su redacción. Como por ejemplo, el diezmo que se daba anual se repartía entre los huérfanos, entre las viudas, porque la intención de Yahweh o de Jehová era que todo el pueblo pudiese ser próspero. Y miren que esa es una de las intenciones de la promesa de un Mashiach, que en hebreo significa ungido. Esa es la intención de la promesa de un Mashiach, es decir, de un Mashiach, de un Mesías, de un ungido. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba mirando, obviamente, la injusticia que se estaba cometiendo en Israel, luego de que la dinastía desaparece. Luego que la dinastía desaparece, cuando los judíos entran cautivos en Babilonia. Cuando ellos entran cautivos en Babilonia, desaparece la dinastía, pues entonces Dios promete un Mesías, un Mashiach con justicia, con equidad, que pudiese balancear la vida económica y la libertad física y financiera de Israel, puesto que la intención de Dios es que todos los judíos pudieran vivir próspero, pudieran vivir bien, pudieran vivir equilibradamente. Pero si no conocemos el contexto histórico de los judíos, en este caso el contexto económico, complicaríamos el asunto al momento de la intención del escrito, porque el escrito está hablando a un pueblo judío que de momento había una parte que estaba siendo prosperada, obviamente la parte de la dinastía, la parte de los reyes, se estaba inclinando a que todo el dinero sea para los reyes. Como por ejemplo cuando Salomón comete la fracción frente al Eterno, frente a Dios, Dios decide dividir el reinado. Recuérdense que el reinado estaba unido, y Dios decide desunirlo, ¿verdad? La tribu de Judá y de Benjamín se fueron hacia el norte, y las otras 10 tribus se fueron al sur. Entonces, a esto es lo que se le llama reinado de Israel, que fueron a las 10 tribus, y el reinado de Judá pertenecía a la tribu de Benjamín y a la de Judá. Entonces, cuando surge esto, entonces Dios lo que está viendo, que los reinados se estaban inclinando hacia que la riqueza solamente era para ellos, dinero para ellos. De hecho, para Dios, para el Eterno y para los judíos era una deshonra que los mismos judíos trabajasen para ellos poder recaudar dinero. Es decir, los judíos no podían trabajar para cobrar. Esa no era la intención de Dios. Entonces, cuando el reinado comenzó a organizarse de forma dividida, en el sentido de la tribu de Judá, o el reinado de Judá y el reinado de Israel, el reinado de Israel comenzó a prosperar porque tenía más tierra, tenía 10 tierras, porque cada tribu tenía una tierra. Entonces imagínense que se unieran 10 tierras, la tierra era más grande y era más próspera, más próspero la vida económica de los de Israel. Ahora, cuando ellos entran en el cautiverio por los sirios, desaparece el reinado de Israel, solamente queda el reinado de Judá. Ahora, la promesa del Mashiach o del Mesías era para restablecer
lo que era la vida económica de Israel y la libertad física y financiera que tenía que tener Israel, y eso hay que tomarlo en cuenta. Por ende, el diezmo siempre fue inclinado para eso. El diezmo era para que haya una prosperidad balanceada dentro del sistema israelita. Y quiero que ustedes sepan algo. Usted y yo, al momento de leer la Biblia, tenemos que entender que la intención del texto bíblico es resaltar las normas, las enseñanzas de un pueblo judío. Entiéndase eso. Existía un código que era una tabla, la tabla del decálogo, como por ejemplo Moisés tenía un decálogo, tenía una tabla donde existían los mandamientos. Existía un código, un decálogo llamado el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es 1000 años antes del Código de Moisés y tenía reglas, leyes, estatutos y mandamientos que regían la nación de Mesopotamia. Mesopotamia, obviamente, era una nación organizada que tenía leyes, normas y mandamientos y estatutos. Ahora bien, ¿qué pasa con las normas, los decretos y los mandamientos de Israel? Pasan a todas las civilizaciones, pasan a todo el mundo. Y nosotros hoy en día tenemos, ejemplo, una Biblia, verla aquí, tenemos una Biblia que contiene las reglas que regían a Israel. Entiéndase eso, las reglas que regían a Israel. Nosotros los dominicanos y las demás civilizaciones, los neuroamericanos, todo el mundo ha concebido el mandamiento de la Escritura y que es aplicable para nosotros. Bien, pero hay que entender primero el contexto geográfico del texto. Entonces, la economía estaba en decadencia en Israel por medio de los reinados. Cuando se establece, obviamente, el diezmo era para que haya un balance dentro de los ricos y la masa más pobre. De hecho, para los judíos, para la cosmovisión, para la cultura hebrea, la riqueza es sinónimo de una persona estar pegado a Dios. Esa era la concepción que tenía el pensamiento judío. Mientras más rico era el rabino, mientras más sabio era el rabino, era porque estaba más cerca de Dios. Por eso es que los judíos del segundo templo, muy posterior, pegado ya a los próximos siglos, reescribieron, plasmaron 4 reglas de interpretación que puede poseer un rabino, que es el nivel Peretz, el nivel Remex, el nivel Peshat y el nivel Sod. El nivel Sod es el último nivel de interpretación bíblica, que esa es la que te hace ver el Alex B. El Alex B con su gematría hebrea, es decir, el alefato hebreo. Es como nosotros nos dirigimos por un abecedario. Entonces, el Alex B judío, que tiene 22 letras, cada letra posee un misterio. Como por ejemplo, la letra Alex, que es la primera letra del Alex B, es Ehab. Ehab es uno. Ejemplo, en la gematría hebrea, Ehab significa uno y también significa único. Pero el Alex, en el paleo hebreo, que es el texto pictográfico, era una cabeza de toro, porque ellos no tenían una forma de escribir con una ortografía como la de nosotros. Ellos tenían su ortografía, pero ellos más interpretaban y con su fonética podían entender la transmisión de cada letra. Entonces, la Alex era una cabeza de toro que significa fuerza, poder, valentía. Pero esa letra, cuando pasa el texto masorético, donde le añades la nikudot, es decir, unos puntos vocálicos que tiene el hebreo, se comienza a interpretar como en la gematría hebrea el uno. Es decir, la cabeza de toro, el Alex, es uno y tiene un misterio, posee un misterio donde los judíos en el nivel Sod lo descubren, que es cuando tienen conexión directamente con el Eterno y descubren ese misterio del texto.
en medio de sus análisis, tomando en cuenta lo que es el paleo hebreo. Entonces, yo creo que ustedes tomen en cuenta que este texto fue exclusivamente dirigido para el pueblo de Israel, y es el decálogo de Israel como tal, de la nación de Israel. Nosotros lo tenemos bien, excelente, lo estudiamos, vivimos la palabra de Dios, pero entendamos que tiene un contexto judío. Entonces, este diezmo, este primer diezmo, que era el diezmo anual, era con la intención de repartirlo entre los pobres, entre aquellas viudas, huérfanos, para que haya una equidad dentro de la economía de Israel. Porque el trabajo de Israel no era para un pago, no era para un sueldo. Posteriormente, sí, nosotros vemos que Israel, déjame un segundito. Miren el agua aquí. Pues bien, nosotros vemos que posteriormente Israel comienza a pagarle por un sueldo a lo que estaban trabajando, pero esa no era la intención. Entonces, ¿dónde nosotros encontramos por primera vez la palabra diezmo? ¿Dónde lo encontramos por primera vez la palabra diezmo? Bueno, lo encontramos en Génesis. Dios bendiga al pastor Ander Pineda. Dios bendiga a Colomé. Dios bendiga al evangelista Natanael. Dios bendiga a Andri Félix. Dios bendiga al pastor Nahum, que está por ahí. Nahum es de los míos. Toda esa gente que están ahí son de los míos. Amén. Bien, entonces, hay que comprender entonces que el diezmo que se tomaba en cuenta era el diezmo anual. El próximo diezmo, que eran de los 3 diezmos más importantes entre los demás diezmos que existían como 7, era el diezmo cada 3 años. Cada 3 años se hacía un diezmo, pero no era que se juntaba los 3 años para diezmar el año tercero, sino que en el año tercero lo que se recogía en ese año pues se diezmaba con la intención de distribuirlo normalmente. Y existía un diezmo que era cada 7 años. Cada 7 años, que también tenía una distribución en su sentido general. Entonces, Abraham, antes de llamarse Abraham, él está cruzando por una ciudad, por un pueblo, por una civilización, y aquí voy a hablar de lo que es el contexto religioso de la era abrahámica. Tomen en cuenta esa parte. Voy a hablar del contexto religioso de la era abrahámica. Quiero que usted tome en cuenta, 1, no existía la ley de Moisés en los tiempos de Abraham. Es obvio, todos lo saben, ¿verdad? Entonces, no tomemos en cuenta la ley de Moisés para hablar de Abraham. Lo próximo es que el pueblo de Mesopotamia, el pueblo de Harán, viene en crecimiento y en organización, que posteriormente se organiza todo de una forma muy coherente, con la intención de que las cosas pudiesen ser ordenadas. Dios bendiga a mi hermano Keuri Pimentel, Dios te bendiga. Bien, entonces, Abraham, cuando va cruzando por donde un rey llamado Melquisedec, aquí voy a hacer un paréntesis rapidito para hablar quién era Melquisedec, porque he escuchado muchas malas interpretaciones de Melquisedec. Bueno, lo primero es que Génesis dice que Melquisedec era rey en Salem, ¿verdad? Ahora bien, el escritor de los Hebreos, repito, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 7, va a hablar de Melquisedec, pero observe, cuando él va a hablar de Melquisedec, él va a hacer una reinterpretación de Melquisedec.
repito, va a ser una reinterpretación de Melquisedec. Y él dice que Melquisedec, rey de Salem, no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía. ¿Qué significa eso? ¿Que Melquisedec era un espíritu? No, eso no es lo que está hablando. Eso no es lo que está hablando el texto. Lo que está diciendo es lo siguiente: como en el contexto histórico de los reyes en la era mesopotámica, tenían que surgir de una familia, de una dinastía para reinar, y como este ser humano llamado Melquisedec, Dios bendiga a mi hermana Yocasta, este ser humano llamado Melquisedec no tenía una madre que era rey, no tenía un padre que era rey. Por ende, por eso el texto te dice que no tenía padre ni madre sin genealogía. Lo que te está hablando el escritor de los Hebreos en el contexto del reinado. Porque el escritor de los Hebreos lo que va a resaltar es específicamente, uno, el sacerdocio de Melquisedec, y dos, el reinado de Melquisedec, para hacer una ilustración, para transmitir, transferir un mensaje exclusivamente a los destinatarios, en este caso, a los destinatarios del texto del escrito de los Hebreos. Entonces, cuando dice el texto que no tenía padre, no tenía madre, sin genealogía, lo que está diciendo es que no viene de una dinastía de reyes. Ese es el punto número uno. Entonces, cuando Abraham va a pasar por la ciudad de Melquisedec, como en la antigüedad se tenía que dar un impuesto por cruzar por una ciudad específica, Abraham lo que está haciendo es dando exclusivamente el impuesto que tenía que dar a Melquisedec. Quiero que usted tome eso en cuenta. Es decir, todos los extranjeros que cruzaban por un sector en específico tenían que dar exclusivamente una décima parte, que era un impuesto al rey de X nación. Este es el primer diezmo que usted ve. Posteriormente, nosotros vemos a Jacob en el capítulo 26, que él está en Harán y de repente tiene una lucha con el ángel de Jehová y hay un debate. Jacob se queda dormido en una roca. Jacob tiene un pleito con el ángel de Jehová. Usted se sabe la historia, que hay un cántico, hay un coro que dice: hasta que tú no me bendices no te vas, entre otras cosas. Pero en fin, cuando él termina la lucha con el ángel, que él despierta, dice que donde él tenía la cabeza recostada, unge con aceite esa roca y le llama Beter a ese lugar. Y Jacob promete dar el diezmo a Yahweh o a Jehová de todo lo que él posee. Pero note, todavía no existe ley ni mandamiento, sino que Jacob, de forma agradecida con el Eterno, hace una promesa a Yahweh de sacar el diezmo. Ahora, vamos a contextualizar por qué Jacob se compromete a dar el diezmo y cuál es la intención de Jacob. ¿A quién Jacob le estaba dando el diezmo? Esa es la pregunta que usted debe hacerse como lector. ¿A quién Jacob le estaba dando el diezmo? Porque Dios no se ha dejado ver por ningún ser humano. Dios no se ha dejado ver por ningún ser humano. La Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y muera. Los judíos, tratando de interpretar a Dios, hicieron un antropopatismo y un antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Que le dieron figura humana a Dios, le dieron sentimientos humanos a Dios. Pero la descripción que tienen los judíos de Dios, o de Hashem, o de Jehová, o de Yuhei, Bajei, como usted le quiera llamar, es limitada frente a un Dios tan grande y tan sublime. De hecho, yo creo que Dios es más de lo que la Biblia dice. Yo creo que Dios es más grande que lo que dice la Biblia, porque los judíos construyeron una idea de que lo que es Dios, ellos describieron a Dios conforme a su cosmovisión, pero Dios ha demostrado con el tiempo que es más aún de lo que el texto dice. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. ¿Cuál es la intención de Jacob? Decir que él va a diezmar. ¿A quién Jacob le diezmaba? Porque luego de la promesa
viene el cumplimiento del diezmo, y Jacob exclusivamente le llamaba al rey de turno, que de momento estaba en otra civilización, porque el pueblo de Israel como nación todavía no tenía una formalidad, como es tan, señores, que quiero que ustedes tomen esto en cuenta. Israel, ¿sabe cuándo fue que vio la necesidad total de vivir en la teocracia? Para los que no saben lo que es la teocracia, estamos hablando de la adoración a un solo Dios. La adoración a un solo Dios. ¿Sabe cuándo fue que ellos vieron la necesidad de esto? ¿Saben cuándo? Cuando el reinado se unificó. Porque todos los reinados, en el contexto histórico, usted lo puede ver, todos los reinados de todas las civilizaciones se caracterizaban por ser guiados por un dios. El dios Ra, que era el dios del sol en Egipto, era quien dirigía a los egipcios. El dios Toros, que era el dios de la fertilidad en Mesopotamia, era quien dirigía posteriormente también al pueblo. Entonces, Amurami, que era un rey en Mesopotamia, era dirigido por un dios específicamente, según las enseñanzas mitológicas. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que cada civilización era dirigida por un dios en específico. El dios guiaba al rey. Por ende, cuando Israel se ve en la necesidad de solamente adorar un solo Dios, cuando el reino se une, en la unificación del reinado están presenciando, están insinuando la dirección de un solo Dios sobre la nación de Israel. Cuando hay división dentro del pensamiento judío e israelita, hay diferentes dioses adorados en medio de las eventualidades. Por ende, Jacob le está dando su diezmo a un rey. Ellos no hay culto todavía. Ellos no hay templo todavía. Entonces, entienden esa parte de los 3 diezmos más principales de Israel. Otra parte muy importante que usted como pastor, usted como maestro, debe de comprender es la siguiente parte. Los diezmos tenían mandamientos que acompañaban el templo. Es decir, los judíos, cuando reciben por norma, por mandamiento de Hashem o de Jehová, como usted quiera llamarle, yo no me complico con esos nombres. Para mí se puede transliterar el nombre a Jehová. Es decir, cuando usted ve en el texto bíblico el mandamiento del diezmo, es que Dios toma en cuenta la valoración del pueblo de Israel. Como por ejemplo, ya nosotros vemos a Jacob, que él dispone un diezmo, pero ese diezmo de Jacob es dirigido a un rey. Cuando Dios va a organizar a Israel de una forma genérica, entonces comienza a constituir la formalidad del diezmo. El diezmo, por obligación al pueblo de Israel, tenía que ser distribuido a los pobres, a las viudas, entre otras cosas. ¿Por qué razón Dios decide distribuirlo de esa manera? Porque los diezmos eran a los reyes. Imagínese un rey lleno de dinero. ¿Qué hace Jackson dándole dinero a un rey que no necesita? Eso es un acto de hipocresía. Y como Dios no va con esos tipos de conducta, entonces lo que hace Dios es distribuir el diezmo a todo el pueblo, a las viudas, a los necesitados, entre otras personas. Esa es la exclusividad de Dios al momento de establecer el diezmo. Es similar al tema del Shabbat. Yo en un próximo video trataré de hablarle del Shabbat, es decir, del día de reposo. Que el día de reposo, obviamente, fue sustraído del pensamiento egipcio, porque los egipcios también adoraban un día en específico y seleccionaron un día específico que era el viernes. Pero está bien, está bien. La parte aquí es que el Shabbat
o el sábado era un mandamiento originalmente para el pensamiento judío, que también tenía su mezclatura. Pero bien, eso yo lo voy a enseñar en otro momento. El diezmo estaba intencionado al templo, es decir, automáticamente el templo de Israel desaparece el diezmo de Israel. Uno, el diezmo en el pensamiento hebraico no está dentro del decálogo de Moisés, es decir, dentro de los 10 mandamientos, no está dentro de la ley de la tabla, no está dentro de la ley de la tabla, sino dentro de la ley de Moisés, que Moisés coloca Misdra dentro de los 10 mandamientos, que eran los principales: no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio, no harás aquello, no harás lo otro. Y Moisés coloca un Misdra alrededor de todos los mandamientos, exclusivamente coloca el diezmo con la intención de que haya una distribución. Esa es la intención de Dios, pero esa distribución estaba conectada con el templo. Automáticamente el templo desaparece el diezmo junto con el templo. ¿Por qué razón? Porque fíjense que Levítico en el capítulo 28 dice que el diezmo tenía que ser llevado al templo y tenía que ser tomado como ofrenda grata a Jehová. Tenían que llevar becerros, vacas, todo el fruto de la tierra, para que haya una repartición de bien. Y también tenía que hacer sacrificio a Yahweh, tenían que hacer sacrificio a Jehová dentro del templo. Entonces el diezmo estaba ligado completamente al templo, porque había mandamientos que correspondían al diezmo cercando al templo. Por eso es que usted ve que Malaquías, que fue el texto que leímos, le dice que lo prueben llevándole el diezmo al alfolí. Todos los que están aquí conocen lo que es el alfolí. El alfolí era una habitación que estaba en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén. Entonces, automáticamente el templo de Jerusalén desaparece. Ni siquiera los judíos actuales diezman. No diezman los judíos actuales, porque todos los mandamientos del diezmo estaban ligados al templo de Jerusalén, al templo. Entonces, si nosotros desconocemos que el diezmo estaba ligado a los mandamientos junto con el templo, vamos quizás a poner una carga que no corresponde. Es decir, en su sentido más genérico, más general, el diezmo era para la nación de Israel ligado con el templo. Automáticamente desaparece el templo, desaparece el diezmo junto con el templo. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que no es que la práctica del diezmo es algo malo. Hay que tomar en cuenta que la práctica del diezmo no es algo malo. No es algo malo. Es algo bueno, nutritivo. Y es verdad, Dios te puede bendecir por eso. Dios te puede bendecir por eso. Ahora bien, la parte es enseñarlo de la forma correcta. Jesús, hablando con los escribas y fariseos, noten cuenta. ¿Quiénes son los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos pertenecen a la escuela de Shammai. ¿Qué es la escuela de Shammai? Era considerada como una de las universidades más ponderantes en el primer siglo. Existía otra escuela llamada la escuela de Hillel. La escuela de Hillel pertenecía a los saduceos. Eran más sectoriales porque nada más se basaban en la Torá, en los 5 libros de Moisés, en Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio. Pero la escuela de Shammai era más abierta y era más conservadora, porque ellos observaban los libros hasta deuterocanónicos, es decir, los libros apócrifos, aquellos libros que no fueron considerados dentro del canos de la Septuaginta, porque hay que saber que existe el Tanaj, que es compuesto por los Ketuvim, Nevi'im y Torah. La Torah son los 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Los Ketuvim son los escritos como Job, Cantar de Cantares, Eclesiastés. Y los Nevi'im son los profetas o los libros proféticos.
Ahora, cuando los judíos hacen la traducción del hebreo al griego, que se le llama Septuaginta, ahí ellos introducen libros que hoy en día se consideran como apócrifos, que son los 5 libros que posee la Iglesia Católica. Fueron añadidos en medio de la traducción al griego. Esa traducción al griego fue generada en el año 200 a.C. Entonces, en el canon cristiano se sacan estos 5 libros y se dejan simplemente los libros de el Tanaj, del Tanaj. El Tanaj no poseía los textos o los libros que posee la Iglesia Católica, los 5 libros. Entonces los sacan. Esos son los libros deuterocanónicos. Estoy tratando de explicárselo con detalle para que me pueda lograr comprender. Entonces, el tema con el diezmo es que Jesús le habla a los escribas y los fariseos y le dice: vosotros o ustedes diezman el mento, el colino y el eneldo, pero dejan lo más importante. Lo más importante. O sea, Jesús está diciendo: mire, lo más importante de la ley es amar, misericordia, justicia. Eso es lo que Jesús le está enseñando. Ahora bien, Jesús no le dijo a ellos que no diezmaran. ¿Sabe por qué Jesús no le dijo a ellos que no diezmaran? Porque era imposible para Jesús. De hecho, yo creo que hasta Jesús diezmó. Jesús, los discípulos diezmaban. Claro, ellos diezmaban. ¿Por qué razón? Porque el templo todavía estaba construido. Repito. El templo de Jerusalén estaba construido todavía. El templo no había sido destruido. No había sido destruido. Jesús diezmaba, los discípulos diezmaban, todos diezmaban. Cuando Cristo le dirige el texto a los escribas y los fariseos, le dice: ustedes diezman, porque actualmente, en el primer siglo, ellos diezmaban. ¿Por qué? Porque el templo estaba construido y el diezmo era dirigido hacia el alfolí con la intención de hacer sacrificio dentro del templo y repartir entre las viudas, huérfanos, entre otras cosas, porque el diezmo tenía mandamiento cercado dentro de ese mandamiento del diezmo. Entonces, si los discípulos diezmaban, si Cristo diezmaba, si ellos diezmaban, todos los judíos del primer siglo diezmaban. Digo, lo que tenían posesiones, lo que recibían. Fíjese que en un momento determinado Jesús agarró la moneda de la boca de un pez y dijo: denle a César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, Cristo está diciendo: yo cumplo con la ley. De hecho, fíjese que la Biblia dice que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. O sea que Cristo cumplió todo lo de la ley. Cristo guardaba Shabbat, Cristo diezmaba, Cristo guardaba todo lo de la ley. La diferencia es que cuando Cristo está hablando su evangelio para injertar una iglesia, un pueblo gentil, entonces le clasifica la acción que va a tomar todo individuo que va a poseer el evangelio. Entonces, actualmente no hay una obligación textual que te obligue a diezmar o que tú me señales como diabólico o satánico o como se entienda porque yo no diezme. Ahora bien, ¿está malo diezmar? No, de ninguna manera. Es todo lo contrario. Está bien diezmar. Si usted quiere diezmar, de un 20, un 30% de lo que usted posee, de la mitad si usted quiere, dé para Dios. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, diezmar, ofrendar, lo que usted entienda. Ahora bien, no se puede exigir un diezmo dentro de una congregación. No se puede exigir por ley, es decir, por mandamiento de las escrituras. No hay un texto en la Biblia que te obligue a diezmar, y mucho menos siendo gentil, porque en sí los gentiles no diezmaban. De la única forma que un gentil podía diezmar es siendo un prosélito, es decir, que hacía votos por Israel. Y habían diferentes prosélitos que estaban en diferentes sectores, niveles dentro del templo. Habían unos que estaban en la primera silla, otros que estaban en la segunda silla. Dependiendo el voto que hacía ese gentil, podía tener acceso al templo. Entonces, ellos sí podían diezmar por haciendo un prosélito, hasta que se destruye el templo. Cuando el templo se destruye, se acabó el diezmo. Actualmente los judíos no diezman. Actualmente
¿Por qué razón? Porque no hay templo. Entonces, usted si quiere sacar el diezmo, sáquelo. Pastores, maestros, evangelistas, líderes, todos aquellos que enseñan la palabra de Dios, usted puede enseñar que la gente diezme, pero hágalo de forma correcta. Dígale, tú puedes diezmar, no es un mandamiento obligatorio, que tú te vas a perder porque tú no lo hagas, pero la obra crece a nivel económico también y necesitamos dar tu ofrenda, entre otras cosas, que es de suma importancia para el pueblo de Dios. Así que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Comparte este video y dele like para que otros puedan seguir disfrutando de la palabra de Dios. Todo lo que empezaron a llegar, ¿verdad?, que están entrando nuevo a la transmisión, traten de volverlo a ver. Así que shalom, shalom. Dios se le bendiga a todos.